Por el monte entre Tesalia y Macedonia, en donde moraban los dioses de la mitología griega, se llamó Olimpo al conjunto de hombres ilustres del radicalismo que, al decir del doctor Eduardo Rodríguez Piñeres, formaron un grupo político de exquisita selección, que se impuso durante 15 años, no con el poder de las masas ni el de la violencia, sino a fuerza de ilustración, habilidad, talento, abnegación y probidad. Grupo que ha pasado a la historia nada menos que con el nombre que le dieron sus adversarios y detractores, el Olimpo Radical. El radicalismo colombiano, pues, no presentó nunca la tendencia jacobina característica de los que en la política europea del siglo pasado se llamaron radicales. Por el contrario, fue un partido genuinamente liberal, enemigo de la violencia y respetuoso de todas las opiniones y de todas las creencias que, consecuente con sus principios, adoptó respecto de la Iglesia Católica, desde que prevaleció su influencia bajo la primera administración de Murillo, una política distinta de la empleada por Mosquera. Tras la conquista de la independencia de la corona española, en la Gran Colombia se empiezan a crear nuevas instituciones y a formular constituciones que buscaban establecer un nuevo orden. Se debatieron diferentes modelos de gobiernos como el federalismo y el centralismo. El federalismo es un sistema político en el que el poder se divide entre un gobierno central y gobiernos regionales o estatales, permitiéndoles cierta autonomía en la toma de decisiones, mientras que el centralismo concentra el poder en un gobierno central, que ejerce control directo sobre todas las regiones, limitando la autonomía local. La Gran Colombia empieza a crear constituciones que reflejaron las tensiones políticas y sociales de la época. La Constitución de 1821 fue la primera constitución de la Gran Colombia, que estableció un gobierno central fuerte y un sistema republicano, pero su enfoque centralista generó descontento en las regiones que deseaban mayor autonomía. Durante este periodo, el país atraviesa cambios significativos en su dimensión territorial y las formas de ejercer el poder político. La Gran Colombia nace en 1819 y vinculaba a las actuales Panamá, Ecuador y Venezuela. Sin embargo, la insatisfacción con las tendencias centralistas hace que en Venezuela y Ecuador surjan movimientos separatistas, y en 1831 se disuelve, surgiendo así la República de la Nueva Granada. En este contexto surge la Constitución de 1832. Esta Constitución tenía una tendencia republicana y no democrática, ya que restringía el derecho al voto mediante requisitos económicos y lo reducía a personas mayores de 25 años, excluyendo a la mayoría de la población. Además, aunque moderó el centralismo extremo de la anterior Constitución y otorgó algunas autonomías a las asambleas provinciales, el gobierno central mantenía un control significativo. Este enfoque buscaba evitar los problemas de fragmentación y regionalismo que habían contribuido a la disolución de la Gran Colombia. En la República de la Nueva Granada se siguen presentando tensiones políticas que llevan a la polarización de la población que tiene posturas ideológicas liberales y conservadoras, generando conflictos que reflejaron la lucha por el control político y la dirección del país. Los liberales del siglo XIX en la República de la Nueva Granada defendían, primero, un enfoque progresista y modernizador promoviendo el federalismo. Segundo, la separación entre la Iglesia y el Estado. Tercero, reformas que favorecieran el libre comercio y la modernización de la economía. Cuarto, la implementación de derechos civiles buscando una mayor participación de la ciudadanía en el proceso político. Por otro lado, los conservadores abogaban por, primero, un gobierno central fuerte que mantuviera el orden y la estabilidad. Segundo, sostener una estrecha relación entre el Estado y la Iglesia, defendiendo el catolicismo como la religión oficial. Tercero, valoraban la preservación de la tradición y el orden social, viéndose a sí mismos como defensores de la civilización cristiana y los valores familiares. Cuarto, la no implementación de reformas, temiendo que los cambios rápidos llevaran a un empeoramiento del orden social, que para el momento ya era muy inestable.
Como resultado de la combinación de estos conflictos ideológicos y diferencias de la organización del Estado, en 1848 el Partido Liberal y el Partido Conservador se consolidan como los primeros partidos políticos formales de la República de la Nueva Granada, aunque existieron movimientos y facciones políticas previas que sentaron las bases de su aparición. La formalización de estas colectividades representó un cambio significativo en la política, estableciendo un sistema de partidos que perduraría en el tiempo. ¿Cuál de estos dos partidos tomará el poder de la segunda mitad del siglo XIX y cuáles serán las acciones que ejecutarán en el país generando cambios profundos en la sociedad? Los liberales llegaron al poder en la República de la Nueva Granada en varias etapas a lo largo del siglo XIX, pero un momento clave fue en 1850, cuando se produjo un cambio significativo en el control político del país, logrando establecer un gobierno que promovía una serie de reformas profundas, con las cuales se asocia una corriente liberal más radical al abogar por cambios más contundentes y no moderados, en contraste con los conservadores, quienes detentaban el poder desde 1837. La inestabilidad política y el descontento con el orden establecido crearon un ambiente propicio para que los liberales ganaran apoyo popular a través de una combinación de movilización social, crisis políticas, alianzas estratégicas y la promoción de reformas que resonaban con las aspiraciones de la población. Su capacidad para adaptarse y responder a las necesidades de cambio que exigía el momento fueron clave para su éxito político. En 1853, los liberales radicales promueven una nueva constitución, siendo un hito importante en la historia política de Colombia, ya que estableció un sistema federal que intentaba descentralizar el poder y otorgar mayor autonomía a los estados. Promovía una separación de la Iglesia y el Estado, lo que incluía la libertad de culto, es decir, que se permitía la práctica de religiones distintas al catolicismo, que había sido la religión oficial. Propugnaba por la educación laica y gratuita con el objetivo de formar ciudadanos informados y críticos, alejados de la influencia de la Iglesia en la educación, y promovió derechos civiles. Además, defendía la ampliación de los derechos civiles y políticos, incluyendo el sufragio universal, aunque en la práctica este derecho fue limitado a los hombres que tuvieran propiedades y cierto nivel educativo. Y también se promovieron reformas que favorecieron el libre comercio, la propiedad privada y la modernización de la economía. Esta constitución fue aplicada por diversos gobernantes. Durante el Olimpo Radical, en el poder estuvieron José María Melo en 1854, quien accede a este a través de un golpe de Estado. Su gobierno fue breve y marcado por oposiciones tanto conservadoras como liberales. Su autoritarismo y su dificultad para lograr consensos políticos llevaron a su derrocamiento. Manuel Murillo Toro llega al poder en 1855 tras la caída de Melo. Su gobierno se centró en la promoción de la educación y la modernización del país, y el intento de establecer un equilibrio entre las fuerzas políticas en un contexto de polarización, pero la resistencia de los conservadores y la inestabilidad política desencadenaron en su salida en 1857. En este mismo año toma el poder Tomás Cipriano de Mosquera, uno de los más reconocidos líderes de este periodo, quien ya había sido presidente anteriormente. También fue un destacado militar que durante su presidencia promovió reformas liberales y buscó modernizar el país. Su gobierno se caracterizó por la promoción de la educación y la infraestructura, así como por la lucha contra el centralismo. Pero sus medidas no llegaron de manera eficaz principalmente al campo, lo que generó un gran descontento. Además, tenía una política anticlerical fuerte y una tendencia caudillista que generó tensiones en el mismo partido, siendo derrocado en 1861, momento en el que estalla una guerra civil. Por último, Francisco Soto llega a la presidencia en 1861 en un contexto de profunda inestabilidad. Su gobierno fue breve,
En él continuaron las luchas políticas entre liberales y conservadores, aunque su administración llevó a cabo un intento de mantener la paz en un país tan profundamente dividido. Su derrocamiento se da en 1862. La falta de cohesión interna entre los diferentes sectores del liberalismo generó divisiones y conflictos, mientras que la oposición conservadora se había fortalecido, logrando capitalizar el descontento social y político, lo que llevó a una pérdida de apoyo popular para las políticas liberales, haciendo que en 1862 el liberalismo pierda el poder y vuelva a manos de los conservadores.